Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Jaime Cristóbal y hoy en Comunidad TV y en Reunificacionista te vamos a traer un vídeo, una charla que hemos tenido vía telefónica por Telegram con Rafael, ¿no? Un compatriota, un cubano reunificacionista que desde la propia Cuba, pues con él hemos tenido desde Cuba, hemos tenido con él una charla, ¿no? Em, Creo que es muy interesante que veas este vídeo. Entiendo que la calidad es mala del audio, te pido disculpas, no hemos podido tener todo el audio completo, porque vas a ver que hay grandes dificultades técnicas, y eso que hemos obviado muchos trozos y muchos fragmentos de la charla, pero creo que el documento es impresionante, es válido, esclarecedor, es importante, es a toda luces necesario, ¿no? Porque es de las pocas veces que podemos tener ocasión de hablar con un cubano desde Cuba, desde el interior de la isla, y todos tenemos las razones para poder hablar de reunificacionismo, hablar de historia, ¿no? Creo que ahí vamos a poder ver tres grandes noticias o tres grandes informaciones que nos da Rafael, que para mí personalmente ha sido muy esclarecedor y muy sorprendente poder escuchar de su boca y de su voz, ¿no? Uno de ellos es que realmente, según Rafael nos cuenta, la mal llamada independencia, que no es secesión de Cuba, no es protagonismo por parte del pueblo cubano, sino de la élite cubana, fundamentalmente criolla, que en complacencia con un interés estadounidense que ya desde hace décadas se venía constatando y se venía fehaciendo y se venía ofreciendo con diferentes reiteradas de interés de compra a la isla hacia el Reino de España, pues queda constatado, queda constatado que, como os digo, la mal llamada independencia de Cuba no la realiza el pueblo cubano, que en su gran mayoría está a gusto, relativamente a gusto con el encaje que además le acababa de dar el gobierno junto a Puerto Rico de comunidad autónoma y su carta autonómica. El segundo hecho que crea muy importante, que cree y que a mí me proporciona mucha información, es la situación que se vivía con el gobierno autonómico de Cuba. Nos habla realmente Rafael de una situación que viene a satisfacer las ansias geográficas de distancias comerciales y que denota que había una élite que pese a la separación converge en que la Carta Autonómica con Cuba le proporciona incluso unos niveles de autosuficiencia, de autogobierno, mejor dicho, superiores incluso a la que podía tener territorios similares, y me estoy acordando, por ejemplo, de Canadá. Y el tercer dato que para mí creo que es sorprendente, y yo creo que a más de uno nos va a sorprender, es el hecho de que cuando él dice de su legitimidad para querer volver a formar parte y ser España nuevamente, él lo que dice es que frente a lo que nos ha contado la historia, de que hay cubanos que a lo mejor agreden, insultan o no entienden que hayan cubanos que quieran, pese a 120 y tantos años más tarde, quieran seguir o volver a formar o restituir su derecho histórico y su derecho legítimo a ser parte y a ser españoles. Hay un dato, como os digo, que para mí me resulta sorprendente, que lo voy a poder a ver a lo largo de la entrevista. Vuelvo a pediros disculpas por el audio, que es el hecho de decir que paradójicamente frente a lo que no se nos vende, el gobierno más libre para poder negociar y para poder decidir el futuro de Cuba no era el gobierno o esta conformación de los rebeldes o de los que se llaman los que conformaban el frente con Martí al frente de la independencia de Cuba, sino era el gobierno autonómico. Y que hay incluso un único cubano para sentarse con los independentistas, que ya aparte de los suministros y gran parte del apoyo y de la tutela, pues precisamente era de Estados Unidos, y que cuando se produce ese ofrecimiento del gobierno autonómico para poder negociar y poder buscar una solución, y que incluso algunas facciones dentro del independentismo veían como unas reclamaciones legítimas que durante mucho tiempo la había
y al no ser escuchada la había abocado a llevar por esta vertiente, pues parece ser que en otras instancias, que los que tenían apoyando, venían apoyando, pues digamos que se boicoteó y que a quien se le tilda de que no tenía libertad, decía que la tenía, no la tenía. Con todo esto, os animo a que veáis el vídeo, no os voy a entretener más y eso sí, siempre os digo, si os gusta el contenido, si os gusta este documento que para mí es histórico, porque poquitas veces podemos hablar con cubanos que están dentro de Cuba, eso tiene un doble valor y para mí una doble heroicidad. Suscribiros a los canales, suscribiros a Comunidad TV, suscribiros a Reunificacionistas en las diferentes plataformas, estaba en YouTube, en Twitter, Instagram, Facebook, y nos haréis un gran favor. Y bueno, dicho esto, y para no enrollarme más, os dejo con la entrevista que hemos tenido en el día de hoy con Rafael, reunificacionista cubano, orgullosamente español, que aboga por la reunificación y que nos habla desde la propia isla paradisíaca, nuestra querida y amada Cuba. Os paso con él. Imagínate, vamos a poner a volar la imaginación. Imagínate que los reunificacionistas estén todos unidos y le solicitemos a España algo que ya existe. Para adquirir la nacionalidad hace falta pasar un examen de nacionalidad, ¿no es así? A través de Cervantes. ¿Me copia la idea? Sí, sí. O sea, ese examen tiene como el objetivo de conocer España, de integrarse a España. Algo parecido debería pasar con cubanos y puertorriqueños a través de los consulados a nivel consular. Debería existir un examen de nacionalidad para poder o pedir, solicitar residencia o integrarse a la sociedad española, respetando las leyes actuales. No hace falta ni modificar las leyes actuales. Y ese examen de nacionalidad a nivel consular, por ejemplo, que hablara sobre reales decretos, sobre crisis del 98, sobre el Partido Autonomista, sobre líderes que promovieron la soberanía española y la nacionalidad, sobre cómo se perdió, quién fue el culpable de la pérdida, sobre, por ejemplo, que algo así como Maceo en 1889 dijo que perdió 10 años contra España y perdería 10 años a favor de España contra Estados Unidos. Porque Martí dijo, cubanos iniciamos la guerra, cubanos y españoles la terminamos. Sin terceros, cosas así que digan esos exámenes. Y que ilustre, y informe, y que le transmita esa información a los cubanos y puertorriqueños a través de su examen de nacionalidad cultural. Oiga, me sería un efecto demoledor como si tú retiraras el artículo 9. Oye, cuando tú escuchas lo del tema de que lo que te comentaba antes, Rafa, lo del tema de que los cubanos, bueno, sí, pero los puertorriqueños nunca se quisieron independizar, los cubanos sí, ¿tú qué tienes que decir con eso? Mira, según yo he leído varias fuentes, ¿no? Porque para tú sacar una conclusión de la cosa tienes que dirigirte a varias fuentes, no a una sola. No solamente fuentes de historiadores, sino también fuentes de periódicos, de artículos que se escribieron de la época. Yo me he documentado todo eso. Nosotros los cubanos teníamos derecho al voto. No sé por qué razón, parece que no había ya esa cultura del voto, todavía era incipiente y no se vio eso como una posibilidad. Pero bueno, si se hubiese recurrido el derecho al voto para la independencia de Cuba, yo creo que Cuba nunca se hubiera separado de España, porque los cubanos en Occidente y en el centro principalmente no eran simpatizantes de la independencia. La independencia comenzó en el oriente, se expandió al centro y occidente. Y mayormente las partidas independentistas que luchaban en lo que ellos llamaban campo de Cuba Libre o algo así por el estilo,
eran mayormente provenientes del Oriente. Maceo hizo la invasión de Oriente Occidente. ¿Quiénes eran los integrantes del ejército independentista de Maceo? La mayoría eran de Oriente, orientales, cubanos del Oriente, de la región oriental del país. O sea, que cuando Valeriano Weyler, uno de los mejores generales de la época, a la que se le acusa del genocidio y de crimen de lesa humanidad de concentración, logró pacificar Occidente y Centro. Solamente quedó en beligerancia Oriente. Ahí te demuestra que la mayoría de los cubanos que en número, en el censo se realizó por España, en el último censo, el mayor número de habitantes estaba en Occidente de Cuba. Pues esa cantidad de cubanos no eran adictos a la separación. Con un derecho al voto, que hubieran expresado su deseo de ser español, de continuar siendo español, o ser un país independiente como cubano. Yo creo que la mayoría hubiera votado seguir siendo español. ¿Eso tú crees que es una de las grandes mentiras o leyendas que pesan sobre que había una mayoría de cubanos que querían la independencia? O como tú estás diciendo que además vives en Cuba, conoces la realidad cubana, has nacido y vives en Cuba, es como muchos cubanos han dicho de que realmente no había tantos de los mal llamados independentistas, puesto que Cuba nunca había sido independiente, en todo caso secesionistas, ¿no? Pero es lo que tú estás diciendo. ¿Había una inmensa mayoría en Cuba a favor de la independencia? ¿O no es, o eso es también leyenda negra? Creo que la mayoría de los cubanos en cierta época, porque hay que trazar esos factores por época. En cierta época, por ejemplo, en la época donde está el punto de partida de nuestra desgracia, 98. En el año 98, donde todos los cubanos eran españoles, porque se hizo extensivo el título primero de la Constitución Española de 1876. En ese año hubieran hecho un sufragio, un referéndum, unas elecciones, o el cubano a través del voto libre y secreto hubiera expresado su voluntad política. Yo estoy convencido de que la independencia no hubiese ganado. No hubiese ganado, como tampoco la independencia hubiera tenido lugar, ya no lo digo yo. La misma historiografía cubana lo dice, y lo dijo en su momento Máximo Gómez. Si la reforma del ministro de Ultramar, Maura, hubiera llegado en el año 1892 a Cuba, no hubiera habido guerra de independencia en el año 1895. Si la autonomía, tal y como se consiguió el 27 de noviembre, cuando se publicó en la Gaceta Oficial del Estado de España, hubiese llegado a Cuba antes de esa fecha, antes del inicio de la guerra del 95, no hubiese habido guerra del 95. Con eso te quiero decir que en el año 98, si se hubiese dado un referéndum para que el cubano escogiera o ser español o ser independiente, yo, según la fuente histórica, te estaba explicando que lo último que te decía es que si en el año 98 se hubiera hecho un referéndum dándole la autoridad de vida al derecho al voto, los cubanos hubieran votado a favor de la continuidad con España. Como también hubiera habido continuidad con España si la autonomía hubiera llegado antes del 95. Que con la autonomía, cubanos no hubieran rechazado la independencia. Aunque aquí digan lo contrario. De manera contraproducente, digan lo contrario. ¿Tú crees? Pero una pregunta, Rafa. Tú que has nacido, has crecido sobre la historia nacida en Cuba, en este momento, en esta foto fija de la historia cubana, ¿tú crees que bueno, para que todos lo entendamos, no es independentismo, pero bueno,
¿Tú crees que el movimiento secesionista en Cuba o independentista en Cuba es genuinamente cubano? Me explico. ¿Realmente todos los padres, los próceres o los responsables intelectuales de la secesión o del movimiento independentista en Cuba eran de la propia Cuba? ¿O podría tú creer o hay un cierto consenso en determinados grupos historiográficos en la propia Cuba de que también vino, vamos, de hecho la conformación de la propia bandera de Cuba creo que vino de Estados Unidos? O sea, pudo haber una financiación, un apoyo, porque en el anhelo norteamericano sobre Cuba era demostrado y demostrable. En el tiempo hizo varias ofertas por la adquisición de la isla como si fuera una propiedad, ¿no? Como si pudiéramos vender un trozo de la patria. En resumen, la pregunta es esa. ¿Tú crees que todo el movimiento secesionista o independentista era genuinamente cubano? En Cuba participaron en la guerra no solamente personas nacidas en Cuba, sino también personas nacidas en otros países y también personas nacidas en la península ibérica. No sé si el nombre Argenter te suena, el apellido Argenter. No, Bueno, no. Argenter era un catalán que participó en las revueltas carlistas, muy amigo de José Martí, que fue uno de los iniciadores de... O sea que aquí en Cuba hubieron muchos generales independentistas nacidos en Islas Canarias y en la propia península. Al punto de que he oído decir a algunos cubanos en el exilio, como por ejemplo Michael Arista o Ferran Núñez, los he escuchado decir que la guerra del 95 fue una guerra civil, no una guerra independiente, debido a que lo mismo hubieron cubanos a favor de España como españoles no nacidos en Cuba en contra de España. Una pregunta. Es verdad que durante un ministro catalán, es verdad que se hizo la ley Cambó, y la ley Cambó hacía, digamos que una especial protección de la industria textil catalana, y que es verdad que había cierta élite catalana, digamos, de esta parte de España, que fundamentalmente operaba una grande, digamos, terrateniente, unos grandes propietarios y empresarios también en Cuba, ¿no? Y que esta facción, digamos, de la élite catalana en Cuba, o cierta élite en general también que había criolla en Cuba, pretendía, y ya se estaba viniendo haciendo, una especie de comercio extraperlo, ¿no? Comercio negro con Estados Unidos. Y que, digamos que apoyaron el secesionismo porque pretendían desligarse del comercio con el resto de España, entendemos España con Filipinas, el Oriente, Guinea, África y el resto del Caribe también con Puerto Rico y con otros países. Pero ¿tú crees que también, digamos, que cierta élite criolla, como tú bien has estado diciendo, con temas en el aspecto militar, pero también hubo una cierta élite económica que vio que era mejor una independencia porque creería unos mayores lazos con lo como después pasó con Estados Unidos? Bueno, Jaime, mira, yo creo que la historia a veces se repite con otros matices, con otros colores, con otra forma, en otros lugares, pero más o menos la esencia es la misma. Según los catalanes, ellos son la región más rica de España, la más industrializada, la más próspera. Y ellos entienden que España le está imponiendo una carga fiscal muy pesada y eso contribuye al freno de su desarrollo. Eso me parece que los catalanes tienen entendido algo así. No sé si estoy equivocado, me corriges. Sí. No, es verdad, es verdad. Es una paradoja porque digamos que esa élite catalana ha derivado hacia una especie de esquizofrenia, porque es lo que tú dices, era la parte centrada, había un partido que era Convergencia y Unión, que era un partido moderado, eminentemente burgués, eminentemente, digamos, del sector textil, del sector industrial. Cataluña era beneficiado por diferentes gobiernos y regímenes
en España ha sido un territorio muy beneficiado y privilegiado, y sin embargo lo que tú dices, había una deriva esquizofrénica más por el ideal independentista que por razones económicas, y es verdad que Cataluña hoy por hoy tiene una presión fiscal casi de las más altas de España, que eso al final va en detrimento de ellos mismos. Yo creo va en detrimento de esta clase, de este tejido textil y este tejido industrial, y que está haciendo que desgraciadamente en Cataluña se estén cerrando muchas empresas y muchos estén emigrando internamente a otras regiones como pueden ser Vascongada, como puede ser, por ejemplo, Aragón, o como puede ser Valencia, o incluso la propia Comunidad de Madrid. O sea que estás totalmente vamos, en lo correcto. Y de hecho, por ejemplo, y un dato que tú sabrás, en Cuba era uno de los territorios más prósperos, junto con Puerto Rico también, de España en el último tercio del siglo XIX. De hecho, el primer ferrocarril y uno de los mejores astilleros que había en toda la hispanidad eran los Reales Astilleros de La Habana. O sea, que perdona, pero que estás en lo cierto, Rafael. Bueno, eso te quería comentar. Por eso te digo que la historia se repite, con diferentes matices, colores, lugar, forma, pero se repite en su esencia. Mira el caso de Cataluña hoy en día. Ahora, vamos a trasladarnos a la Cuba del año 68, cuando comenzó la guerra de los 10 años, la primera guerra. O sea, Cuba era un territorio que era el más rico de España, y el único con excedente de producción. Que hizo la industria textil catalana, empezó a enviar las producciones que él no podía vender en otros mercados de Europa o del mundo, lo empezó a mandar a Cuba. Y con grandes presiones fiscales hacia los cubanos. Eso fue el caldo de cultivo para el germen separatista. ¿Por qué? Porque en Cuba, en esa época no era como ahora, que existe un régimen comunista donde no existe la propiedad privada. En esa época existía propiedad privada, existían grandes hacendados, existían grandes productores cubanos, nacidos en Cuba, que estudiaron en España como el llamado padre de la patria, o sea, Carlos Manuel de Céspedes. Era un hombre muy ilustrado que estudió en España su carrera de Derecho, y era un hacendado en Cuba, en la región oriental. O sea, que él conocía lo que era el comercio en esa época, lo que significaba las presiones fiscales de España contra Cuba y lo que significaba todos los errores que cometió España en ese sentido. La ley Cambó, la ley proteccionista, exacto, totalmente. Entonces, eso, imagínate, si ahora en Cataluña, que es parecido pero no es igual, porque la carga de injusticia nosotros la tuvimos un poco mayor por la época, al nacimiento del separatismo, especialmente partiendo de los propios cubanos ricos, de los que tenían propiedades y eran productores de riqueza. Rafa, perdona que te interrumpa. ¿Se puede decir, y eso también digo que creo que tiene gran paralelismo con lo que pasó en Puerto Rico? Bueno, no, pero no en Puerto Rico, porque realmente en Puerto Rico lo que hubo después es una invasión norteamericana. Pero, por ejemplo, ¿es verdad que en Cuba el independentismo no lo promueven, digamos, a grosso modo, el independentismo, o el mal llamado independentismo, que también es, como te he dicho, secesionismo, guerra civil, como tú bien has dicho, no la promueven las clases populares, sino las élites económicas? ¿Se podría decir a grosso modo esa afirmación? Bueno, en la guerra de los 10 años, fueron los hacendados ricos los que promovieron el estallido de la guerra contra España, ¿no? Porque Carlos Manuel de Céspedes fue el iniciador, era un hacendado cubano. Y muchos hacendados se le unieron. De hecho, fueron los que aportaron el dinero para la compra de armas y para sustentar aquella guerra. Porque una guerra lleva dinero, lleva armas. ¿Dónde se va a sacar? Se compraban. ¿Quién tenía el dinero? Los ricos. O sea, que no fueron los esclavos quienes iniciaron el movimiento independentista, fueron los ricos. Y utilizaron a los esclavos para poder desarrollar ese movimiento. Y hay
hay algo curioso que también te quisiera señalar, Jaime. No sé si estarás enterado de ello. ¿Tú sabías que en España se abolió la esclavitud en el 1836 y en Cuba 50 años después, en el 1886? ¿Tú sabías eso? Algo tenía constancia de eso. ¿Cómo? Yo tenía constancia, pero yo creo que lo que pasó en Cuba es lo que te digo, es que precisamente el independentismo viene en Cuba, el secesionismo viene en Cuba, precisamente como, con datos como el que tú dices, porque había una élite cubana, sobre todo criolla o de ascendencia, digamos, catalana, por el aspecto y vasca, pero por el aspecto eminentemente industrial y textil, que hace que también que muchas catalanes, de hecho, el territorio de España que más dinero, donativos y, y digamos que campaña recaudatoria hace para la guerra de 1898 era Cataluña, ¿vale? Sin embargo, cuando se pierde, se vuelve, digamos, muy independentista. Eso es un tema que ya trataríamos, Rafa. Pero yo creo que realmente lo que pasó es que lo que tú dices, es que había cierta élite que no quería perder los privilegios y vieron en el independentismo la salida fácil, ¿no? Además, como yo he dicho, o tú has dicho también, con aspectos o con agentes foráneos, como podría ser Estados Unidos, que desde hace ya varias décadas venía intentando ofrecer a España la compra de la isla, ¿no? O sea que yo creo que ahí hubo, digamos, muchas cuestiones que habría que tratar de cómo nace y cómo confluye el movimiento en Cuba contra España, ¿no? Pero lo que tú has dicho de la esclavitud, yo creo que eso es el reflejo de una élite que se negaba a realmente a equipararse a los tiempos que corrían, ¿no? Date cuenta que también en Haití, en pocos años antes, unas décadas antes, se había independizado de Francia por ese aspecto fundamentalmente, ¿no? Mira, Rafa, España tenía una déjame hacerte una pregunta. Y ahora si tú quieres lo complementamos. ¿Tú qué tendrías que decirle a todas esas personas que dicen que bueno, que en una hipotética movimiento de reunificación, que bueno, que hay territorios que sí, pero que en el caso, por ejemplo, de Cuba no lo ven igual? Disculpa, Jaime. Sí, perdona, ¿me escuchas? Dime, que no te escucho bien. ¿Qué tendrías tú que decirle a esas personas que dicen que, bueno, que en un caso de reunificación, que hay que territorios que lo verían bien, pero que en el territorio de Cuba no, porque ellos ahora que apechuguen, porque ellos el reunificacionismo ahora, ellos se quisieron independizar de España, que ahora no? ¿Tú qué le dirías a esas personas que ven que todavía se dejan llevar por ciertas, digamos, hechos históricos que no son de todo exactos? Bueno, Jaime, es lo que te estaba explicando desde un principio. Estás perdido, no tienes información y no conoces la verdad. No, es muy difícil tratar con personas ciegas. Es muy difícil. Hacer caminar a personas ciegas es muy difícil. Es por eso que es tan importante. Es por eso que es tan importante la información. O sea, la instrucción. Que las personas conozcan, pero no conozcan porque tú se lo digas así con palabras al viento. No. Que conozcan con estudio. ¿Entiendes? Porque esa es la manera de que una persona instruida, tú te le puedes acercar a ella, entonces decirle, mira, ese es el problema. Que si no hay, que eso es lo que yo me encuentro, vamos. Esa es la esencia del problema. Pero tú qué le dirías, pero mi pregunta es, ¿tú qué le dirías a esas personas que dirían, bueno, yo veo bien la reunificación de Puerto Rico porque nunca se levantó contra España, pero en el caso de Cuba no lo vería tan bien? ¿Tú qué le dirías a esas personas? Tú que eres reunificacionista igual que yo. Tendría que sentarme o sea, a explicarles, si están dispuestos a escuchar mis argumentos. Pero no todo el mundo, desgraciadamente, tiene el conocimiento para poder explicar. Yo lo sé porque lo he estudiado, porque he tenido la motivación, el interés, la fuerza de voluntad de adquirir ese conocimiento, pero no
No todo el mundo tiene ese conocimiento. Y entonces, sí, yo me puedo sentar, como lo he hecho, yo lo he hecho ya varias veces, a explicarle a las personas y las personas me han entendido con argumentos. Por ejemplo, te voy a poner una anécdota. El mismo Michael Ariste Salado, él le llama claria a esos individuos que por internet lo agreden, ¿no? Lo llaman traidor, lo llaman antipatriota o cosas así por el estilo. Y entonces, una vez me contó una anécdota que le pasó y él se enfureció. Y yo le dije, mira, a esa otra persona se le puede hacer tierra con argumentos. Le puse argumentos históricos. Dime. Se cayó la conexión. Sí, no te preocupes. Dime. Bueno, que cuando se corta así me quedo como mareado, me quedo botado, no sé ahora en qué. Bueno, que si se dice que nosotros estábamos ganando la guerra contra España, cuando digo nosotros, estoy hablando del independentismo, no me incluyo. Yo digo nosotros por el hecho de ser cubano, pero no me incluyo como independentista. O sea, es lógico creer en el argumento de que se está ganando una guerra, ya sabiendo de lo que significa que otra potencia extranjera intervenga en el conflicto. Apoyar esa intervención, si estás ganando, ¿para qué vas a apoyar una intervención? Ahí es donde se desmorona el argumento de que se estaba ganando la guerra. Y además de eso, qué mérito, qué nivel de valor hacia una causa significa apoyar una intervención extranjera en un territorio que tú estás defendiendo. ¿Tiene un valor patriótico? ¿Tiene algún mérito, algún honor eso? ¿O el tinte de traición es el más destacado? Ya con ese argumento tú haces tierra a cualquier persona que te vaya a llamar traidor por defender la reunificacionismo, porque no hay mayor traición que la que se cometió en Cuba. Porque además hay una cuestión muy clara, ¿no, Rafa? Cuando las tropas norteamericanas luchan junto con las independentistas contra España, eso de la alianza entre independentistas y estadounidenses es falso, porque los estadounidenses ya previamente y reiteradamente habían demostrado y habían dado claras sus intenciones de quedarse y de apropiarse con la isla. Así que los independentistas, digamos, que querían un objetivo, pero los norteamericanos no se iban a quedar ahí, como hicieron, por ejemplo, con Puerto Rico. No querían liberar a Cuba de los españoles, como si fuera algo externo o algo ajeno al propio, digamos, historia o a ser cubano, sino que querían apropiarse de Cuba, ¿no? Como después pasó y todos los acontecimientos que, bueno, que ya todos conocemos hasta lo que hoy en día es Cuba, ¿no? O sea, que reafirmo lo que tú dices, ¿no? Realmente, ¿no? En el mes de, no sé, creo que fue de junio, todavía no había llegado los meses de verano. Hubo una comisión del gobierno autonomista, que eso se omite en la historia. Claro que tiene su sentido para la omisión. Claro, perdona, perdona, Rafa, porque Cuba tenía también su carta autonómica, ¿no? También tenía su presidente y su gobierno autonómico. Eso hay muchos cubanos y muchos restos de españoles que desconocemos esa historia, desconocemos nuestra historia de Cuba, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Ya el gobierno autonómico entró en función el 1 de enero de 1898. Y ellos, que fueron declarados por España la antesala de la independencia y siempre fueron rechazados, cuando España se vio contra la espada y la pared en el conflicto y la amenaza de Estados Unidos, pues no le quedó más remedio, según los historiadores de acá, que aceptar la autonomía. Y entonces fueron muy amplias esa autonomía, amplia como nunca antes. Casi nos otorgaron la independencia como españoles. Es como que Cuba era un estado dentro de otro estado con la autonomía tan amplia que se concedió. Algo único en la historia. Ninguna otra colonia o ningún otro territorio bajo soberanía de una metrópoli
tuvo esa amplia autonomía que tuvo Cuba y Puerto Rico, ni el Canadá inglés. Bueno, para no irme del hilo, antes de los meses de verano, una comisión del gobierno autonomista fue a entrevistarse con la República de Cuba en armas, con sus integrantes, allá en Manzanillo, en la provincia oriental. Ellos llegaron, la entrevista se aceptó. Los independentistas aceptaron reunirse con el gobierno autonomista para discutir la paz y las condiciones en que España estaba dispuesta a otorgar la autonomía a Cuba, que era casi una independencia. Y entonces ellos aceptaron. Y la Comisión Autonómica se desplazó hasta Santa Cruz del Sur, que está a poca distancia geográficamente de Manzanillo. Santa Cruz del Sur es Camagüey, ya casi es la región oriental. ¿Y qué sucedió? Que como la invasión norteamericana ya se había decidido, después de que la investigación de Macy llegó a conclusión y se decidió, la República de Cuba en armas se desentendió abruptamente de la Comisión Autonomista. No quiso entrevistarse con ellos. ¿Por qué? Porque ya estaban dispuestos a apoyar la intervención yanqui. ¿Y qué hicieron los autonomistas? Le mandaron una carta que no he tenido oportunidad de leer, pero que quisiera leerla. En esa carta se decía, como advertencia, de que es mejor pactar con España la autonomía, porque la intervención americana y muchos independentistas estaban claros de que eso iba a ocurrir. Sin embargo, no tuvieron ningún tipo de escrúpulo para apoyar la intervención yanqui. O sea que ahí el patriotismo, los valores independentistas, todo lo que, o sea, todo lo puro que pudiera tener ese movimiento completamente. Y eso en vez de un acto de convirtió en un acto de traición. Un acto de traición porque se comprometió un territorio que se quería liberar para dependencia a otra. Entonces, claramente no hace falta ir mucho a la universidad o a la escuela para darte cuenta de que eso, más que patriotismo, es un acto de traición. ¿Tú crees, Rafael, que en cierto aspecto el independentista y a todo? ¿Tú crees, Rafael, Rafa, que en cierto aspecto el independentismo, mal llamado independentismo en Cuba, podría de una forma u otra forma estar tutelado por Estados Unidos en aquella época? Pero que radicaba en Nueva York. José Martí, cuando lo dejó en el año 95, o sea, dejó a cargo a otra persona al frente del partido en el año 95. ¿Quién tú crees que era esa otra persona? Un anexionista, Estrada Palma. Entonces, los vínculos con los Estados Unidos eran bastante fuertes, porque de ahí salían las armas. Estados Unidos en la guerra de los 10 años no apoyó abiertamente el movimiento insurreccional, pero en la guerra del 95 sí lo apoyó abiertamente. El Partido Revolucionario Cubano se creó en Estados Unidos y su núcleo, su dirección en todo el curso de la guerra estaba en Estados Unidos. El brazo dirigente del movimiento insurreccional. Entonces Estados Unidos tuvo una participación bastante. España sabía de la amenaza de los Estados Unidos. Incluso el presidente, no me acuerdo cómo se llamaba, el que estaba cuando Cuba se le recibió la autonomía o antes. O sea, un presidente que amenazó a España de que si no, Estados Unidos podría intervenir en la isla. Y la insurrección siempre apoyó el apoyo estadounidense. Pero sin embargo, Rafa, años después, creo que en la primera visita, desde que Cuba ya accedió a su tutelada por algunos independencia y yo para otros independencia,
para algunos no dejó de ser una independencia tutelada y manejada y dirigida desde Estados Unidos, para otros era una independencia total. Es verdad que hubo un gran recibimiento y hubo unos días de fasto y de gran júbilo. Creo que era por el crucero de Alfonso XII o Alfonso XIII, un crucero de guerra español que visitó décadas después la isla y que ahí demostró que el sentimiento de hermanamiento, de amor por lo que somos, estaba muy vigente, ¿no? Y después yo me gustaría hacerte la última pregunta, ya que esto ha sido un poco así, pero creo que el testimonio histórico es precioso y es increíble. Me gustaría, Rafael, que tú me hicieras una última intervención en la cual tú me dijeras, Cuba actualmente vive un bloqueo económico muy fuerte, fundamentalmente y únicamente prácticamente desde Estados Unidos. Si tú pudieras pedir hacer una pregunta. Sí, pero... Quisiera hacerte una pregunta para responderte a lo que tú me estabas haciendo. Sí, dime. ¿Tú consideras que Estados Unidos, el primer bloqueo que ha tenido hacia Cuba fue con la revolución de Castro? Pues posiblemente no. ¿Sabes cuándo fue el primer bloqueo de Estados Unidos a Cuba? Más o menos conoces algo de ello. No. Bueno, te voy a decir que el primer bloqueo como tal, como el que tenemos, o sea, no como el que tenemos ahora, pero como con la palabra bloqueo como se dice hoy en día. El primer bloqueo que tuvo Estados Unidos contra Cuba fue hacia el gobierno autonomista. Y no fue un bloqueo económico y financiero como el de ahora, que es un embargo. Eso sí fue un bloqueo naval donde no podía salir ni entrar nada. Donde no existía todavía el desarrollo de la aviación. Sin embargo, el gobierno autonomista supo hacer zafra que no tenemos hoy en día, ellos lo hicieron. Y sin embargo los antipatriotas sois vosotros, ¿no? Supo alimentar una población que salía de una reconcentración, porque la reconcentración se anuló en el año 97, casi a finales del 97, cuando se decretaron los 3 reales decretos. Y la población tenía grandes problemas de sanidad y de alimentación. Y sin embargo, el gobierno autonomista, a través de medidas que ellos tomaron desde que llegaron al poder, no solamente hicieron zafra, sino que alimentaron una población salida de una reconcentración. O sea que fue posible burlar ese bloqueo naval gracias al gobierno autonómico. Si tú comparas la gestión oficial, la gestión de gobierno que hicieron los autonomistas en esa época con la que se está haciendo ahora, vas a ver una gran diferencia. Ahora tenemos un embargo, pero antes fue un bloqueo. Y sin embargo, en esa época se hizo zafra y se alimentó una población que salía de una concentración. Entonces, con esto te digo que el bloqueo o embargo que tenemos hoy en día, por supuesto que hace daño. Pero está demostrado que se puede burlar. Está más que demostrado a través de nuestra historia, que ahí te estoy poniendo el ejemplo, que ese embargo se puede burlar y no se burla. Todo lo contrario, se usa solo como archivo expiatorio para justificar problemas de mala gestión, problemas de mal gobierno, problemas de incapacidad de poder hacer economía, de poder hacer producir un país. Eso es lo que te puedo decir. Rafa, y para terminar me gustaría hacerte la última pregunta. Además yo creo que esto ha sido una charla entre tú y yo, vamos, súper interesante, y que vamos a tener más charlas porque estoy aprendiendo muchísimo, ¿no? A día de hoy, y con las leyes de nacionalización que el gobierno español en estas últimas décadas empezaron con los sefardíes y ahora ya más extendido, hay una gran comunidad
cubana en España, ¿no? Hay una gran comunidad cubana en España, creo que después de la de Estados Unidos es la más numerosa en el exterior. Me gustaría, Rafael, que vamos a imaginarnos una situación, ¿no? Vamos a imaginarnos que tú mañana te puedes levantar y que aquel deseo que tú tengas se pueda hacer realidad, se cumpla. Tú que eres reunificacionista, profundamente y orgullosamente cubano, ¿cuál sería tu deseo? ¿En qué te gustaría que se pudiera convertir Cuba de poder llegarse a hacerse realidad esa idea, ese concepto, ese sueño o ese anhelo que tú tienes? Jaime, yo quisiera volver al punto de partida donde nos nacionalizaron y nos cortaron, porque para mí el 98 fue un corto de historia. Como un hijo que lo separen de su madre y se quede huérfano, se quede perdido en el mundo y que pase todas las desgracias a vida y por haber, más o menos algo parecido. Yo quisiera volver a ese punto de partida, a que Cuba va a ser una autonomía de España con todos los derechos y demostrarle al mundo, demostrarle a la hispanidad que Cuba puede ser una tierra rica como lo fue, sin importar todas las crisis y todos los problemas que tenga la España peninsular. Porque nosotros fuimos ricos, nosotros fuimos prósperos. Y España era un país pobre, era un reino pobre en Europa. Y sin embargo, nosotros fuimos la tierra más rica de ese reino y la única con excedente de producción. O sea que Cuba, siendo un territorio español, independientemente de los problemas que tenga la península ibérica, Cuba es capaz de ser una tierra rica, próspera, con España, porque así se ha demostrado en la historia. Y así yo pienso que pudiera ser en el presente y futuro. Bueno, Rafa, Es lo que te puedo decir. yo decirte que muchísimas gracias, decirte que estamos en contacto, que cuando sepas cosas de moneda, cuando sepas más episodios de la historia, que esa historia que tú dices que hay que seguir rescatando, que hay que seguir escarbando, que hay que seguir buceando, investigando para poder decir y contraargumentar muchos de los datos erróneos que se dan y que, como tú has dicho, cuando hay cubanos legítimamente que no se sienten españoles, pero que ataquen a otros cubanos por sentirse profunda y orgullosamente españoles, indiferente de que su apellido así lo testiguen, yo creo que cuando empecemos a respetar la diferencia, la diversidad, quedará la historia. Y posiblemente lo que tú has dicho, la historia, lo que ha afirmado y ha documentado y ha datado, es que, como tú bien dices, Rafael, el gobierno autonómico se sentó con todos, negoció con todos, pero a lo mejor esos otros no tenían esa autonomía, tenían esa independencia que sí tenía el gobierno autonómico. Fíjate qué paradoja, ¿no? Qué paradoja que aquellos que decían llamarse a lo mejor los independentistas eran los que estaban más, digamos, subordinados, más tutelados o con menos derechos, ¿no? Para poder negociar frente a un gobierno autonómico que, como tú bien dices, tendió la mano y vio una posibilidad de que dentro de un ente superior poder seguir siendo lo que tú has dicho, que yo lo digo con una palabra, era la locomotora de la economía española. Porque incluso después de la mal llamada independencia, durante algunos años más, Cuba y Puerto Rico siguieron siendo territorio de exilio del resto de españoles que iban a las Antillas mayores, a esa fabulosa tierra, a esa espléndida tierra, a ese paraíso en la tierra, que es Cuba y es Puerto Rico, para buscar un futuro mejor, ¿no? Y yo espero que Cuba y Puerto Rico, sobre todo lo que tú dices, ¿por qué no? Todos tengan derecho a opinar, ¿no? Y si tú tienes ese alma, y si tú tienes ese anhelo, y si tú tienes ese deseo, por lo menos se te respete, ¿no? Y yo creo que cada día más son los cubanos que empiezan a redescubrir su historia, y yo creo que gracias a ti también y a otros cubanos que yo he entrevistado y he tenido la gana, no de entrevistar, incluso de charlar, pues hemos aprendido mucho sobre Cuba, ¿no? Yo creo que Cuba
no debe de seguir siendo ni desconocido para el resto de españoles, ni desconocido para el resto de cubanos, ¿no? Así que yo creo que estoy de acuerdo contigo y queda mucho por hacer, ¿no, Rafa? Todavía, ¿no? Queda un camino largo por recorrer, me parece, ¿no? Sí. Bueno, Jaime, concluyendo, estamos de acuerdo con la unidad, estamos de acuerdo en buscar un camino para lograr objetivos concretos. Pues bueno, Rafael, un abrazo muy fuerte. Te pregunto. Dime. Claro, pregúntame, claro, por supuesto, dime. Jaime, ¿me escuchaste? Dime. Que te pregunté si estamos de acuerdo con la unidad y con buscar un camino concreto para llegar a objetivos que conduzcan a alcanzar esa realidad que nosotros queremos. No sé si estarás de acuerdo, ¿no? Sí, no, mira, a ver, yo te digo, yo en el canal, la asociación es un canal cultural, ¿no? Pero en este aspecto que tú me hablas y tú me consultas, yo creo que aquí los protagonistas, siempre lo he dicho, tenéis que ser en este aspecto los cubanos, ¿no? Y que aquí lo único que los cubanos tenéis que sentir el aliento, el apoyo, Voy a escuchar bien, Jaime. Que el apoyo lo tiene, claro que sí, por supuesto, el apoyo lo tiene y que tú sepas que en todo lo que podamos ayudar aquí estamos, por supuesto.